Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. En esta oportunidad nos acompaña el fiscal de la República de Colombia, Francisco Barbosa. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal su estadía en Honduras? ¿Cómo la puede calificar? No, muy contento de estar aquí en Honduras, muy contento de estar en la capital, en Tegucigalpa, y una reunión muy provechosa con el fiscal general de Honduras, con el licenciado Oscar Fernando Chinchilla, un trabajo con los equipos técnicos y por supuesto el objetivo de esto es tener mejores resultados, mejores operaciones, coordinación judicial para luchar contra la criminalidad en la región. Sí, bueno, ayer ustedes dieron una declaración conjunta sobre la reunión, los equipos de trabajo y todas estas reuniones que sostuvieron en el país. A grosso modo, ¿qué nos puede resumir de esas reuniones que tuvieron tanto usted con el fiscal Chinchilla? Podríamos resumirlo en dos grandes ejes. El primero tiene que ver con una coordinación para luchar contra las estructuras criminales que se encuentran detrás del tráfico de migrantes. En segundo término, un fortalecimiento de la cooperación existente en términos de lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, de extinción de dominio de bienes de personas que estén involucrados en ese tipo de crímenes. Creo que lo interesante de todo esto, más allá también de estos dos ejes, es que los equipos operativos de policía judicial de ambos países, me acompañó el director de la Policía Judicial colombiana, se pudieron reunir, pudieron compartir experiencias en torno a la investigación criminal, y esto es tremendamente útil para ambos países. Sí, doctor Barbosa, Honduras y Colombia llevan años enfrentando en forma conjunta el tema del narcotráfico y sus males asociados. ¿Qué evaluación hace usted sobre el tema? Hemos hecho un trabajo conjunto en el último casi 2 años que estoy al frente de la Fiscalía. Hemos tenido dos operaciones, una operación donde implicó además una incautación de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, de 2 aviones que pudimos además incautar. Es necesario además fortalecer para tener una mayor incautación. Hablamos con la directora antinarcóticos de Honduras, se va a reunir con su homóloga también para poder estructurar las operaciones desde los puntos además de donde surgen y salen este tipo de cargamentos de Colombia hacia Honduras. Estamos haciendo un trabajo al interior del territorio colombiano para poder contener también esto, y yo creo que en ese escenario el objetivo de este tipo de reuniones es fortalecer esa cooperación, abrir otros frentes de cooperación que, que son tremendamente importantes y generar una mayor confianza en nuestra ciudadanía. Sí, ¿cómo se vinculan estas estructuras criminales de Colombia y Honduras? Le hago esta pregunta tomando en cuenta que recientemente Colombia logró capturar a alias Otoniel, uno de los quizás el más buscado en este momento por delitos de narcotráfico, y un familiar de él fue detenido en Honduras y fue extraditado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mire, la captura de Otoniel es uno de los grandes logros de la institucionalidad colombiana en su integridad, desde la misma acción decisiva de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros desde el año 2015 hemos venido detrás de las estructuras del Clan del Golfo. Allí han caído personas muy importantes de esa estructura, algunos neutralizados por el Ejército Nacional, otros capturados por la acción de la justicia, pero lo importante, incluso también podía darse el caso o explicarse la extinción de dominio. Se le ha extinguido a esa estructura criminal más de 3.000 millones de dólares de recursos, luego se ha golpeado todo esto, pero es claro que el señor Otoniel, la estructura del Clan del Golfo, antes la estructura que se denominaba los surabeños, tenían o tienen vínculos con Centroamérica. Esa captura a la que usted hace referencia no es una captura gratuita, es una captura donde efectivamente los criminales están creando corredores internacionales de criminalidad, y es necesario por ende que si los criminales se organizan, si los criminales se articulan, las fiscalías generales y la investigación criminal también se articule. Por eso debemos sentirnos muy complacidos de que
estemos abandonando la virtualidad paulatinamente sobre la base de grandes acuerdos entre la institucionalidad hondureña y la institucionalidad colombiana. Sí, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se interconectan estas estructuras y cuáles son los rubros que más las unen? No, las estructuras se unen en torno a que existen salidas de narcóticos de diferentes países de la región, entre ellos en Colombia, donde hay un componente importante de cultivos ilícitos que se han venido además conteniendo y trabajando a través de las diferentes estrategias que se lideran desde el gobierno nacional en Colombia. Nosotros como Fiscalía General de la Nación tenemos una obligación legal y constitucional que es perseguir la criminalidad. El fiscal general de Colombia no hace grandes reflexiones en torno a cuál es la mejor manera de contener esos cultivos ilícitos. Lo importante aquí es atacar esto, pero lo cierto es que los narcotraficantes requieren puntos de contacto en Centroamérica para ir hacia México y para llevar esos narcóticos a los Estados Unidos. En ese orden de ideas hicimos en Cartagena hace un mes una reunión muy importante de 13 fiscales generales. De allí surgió la declaración de Cartagena, que había además iniciado en Panamá con una primera declaración donde varias fiscalías de la región, la Fiscalía de Panamá con el fiscal Caraballo, la Fiscalía de Costa Rica con el fiscal Molina, ahora la Fiscalía de Honduras con el fiscal Chinchilla, también está involucrada la Fiscalía guatemalteca, la Fiscalía ecuatoriana, la Fiscalía chilena, la Fiscalía de los países del Caribe, República Dominicana. Han venido además, se han venido generando discusiones en torno no solamente al tema de narcotráfico, sino a otras problemáticas que tenemos, entre ellas el tráfico de migrantes. Estamos teniendo un paso de migrantes muy importante a la región. Para poner solo un ejemplo, en el Golfo de Urabá, en el tapón del Darién, en la selva que conecta a Colombia con Panamá, en el año 2020 pasaban 8.000 migrantes que venían de sur a norte, que son distintos a los migrantes que históricamente vienen del triángulo de Salvador, de Honduras y de Guatemala hacia los Estados Unidos, sino otros inmigrantes, entre ellos haitianos que vienen de Chile, otros que vienen de diferentes lugares de África y de Asia que aterrizan en Brasil, cruzan Bolivia y también están llegando a esa zona. Y habían 8.000 personas en el 2020 y hoy, el año hasta el día de hoy, han pasado más de 110.000 personas que atraviesan también el territorio hondureño. Entonces, no solamente estamos con narcotráfico, sino estamos con tráfico de migrantes, porque además las redes estructurales de criminalidad de narcóticos están utilizando también los migrantes para trasladar narcóticos a los Estados Unidos y es necesario actuar de conjunto para frenar esta situación. Ahora, fiscal Barbosa, desde el 2017 a la fecha, Honduras ha hecho constantes hallazgos de plantaciones de arbustos de coca, específicamente en el departamento de Colón. De acuerdo a su experiencia en Colombia y a este tipo de actividades, ¿qué recomendaciones puede dar a las autoridades hondureñas para combatir este flagelo? Mire, cada país es autónomo en la manera como gestiona este tipo de problemas. Creo que cada país tiene incluso unas condiciones económicas, sociales, culturales diversas. Mal haría yo como fiscal general de Colombia entrometerme en decirle a Honduras cómo combatirlo, pero simplemente quisiera decir lo siguiente. En Colombia hemos hecho una tarea importante en torno a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Hay una erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y por supuesto esto debe involucrar también a las mismas poblaciones que están involucradas en este tipo de cultivos, porque gran parte de los problemas se producen por cuenta también de las circunstancias de abandono económico, social, cultural que se encuentran. Luego, nada justifica el crimen, pero es necesario que los gobiernos también entiendan que su función es tratar de cambiar las dinámicas criminales por dinámicas legales y, por supuesto, utilizar todas las alternativas viables para poder romper los focos de criminalidad. En ese orden de ideas creo que con Honduras compartimos una ideología. Estos son países de gente buena. Yo quiero
también aprovechar esto para decir que hay que acabar con la estigmatización que hemos tenido por parte también de muchos estados contra Centroamérica, contra Honduras, contra Colombia. Somos gente que hemos contenido la criminalidad. Hay muchos policías hondureños, muchos funcionarios decentes también que han caído en esta circunstancia, igual que en Colombia. Y por ende, entre la institucionalidad hondureña y la institucionalidad colombiana, tenemos que entre todos avanzar para tener mejores países. Sí, bueno, una economía criminal potente en la región es el tráfico de armas. ¿Hay evidencias y esfuerzos binacionales en ese apartado? También tenemos un trabajo importante, pero yo sí quiero decir y enviar un mensaje sobre esto. ¿Quiénes nos venden las armas? Entonces, aquí hay un problema de quiénes le venden las armas a América Latina. ¿Quiénes le arman? Porque hasta donde yo entiendo, Colombia no produce armas, y Honduras tampoco produce armas, y Salvador tampoco produce armas, y Guatemala tampoco produce armas, y ni Ecuador, ni Chile. Entonces, ¿quiénes son los países que están además utilizando estos mercados para llenarnos de armas? Y yo sí creo que es importante una tarea con los mismos Estados Unidos y con otros países que producen esas armas para que frenemos y le pongamos un poco de ayuda alrededor de evitar que estos países sean países que estén cambiando la coca o los narcóticos por las armas y estemos además teniendo una inflación criminal en donde son nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos, nuestros compatriotas los que terminan cayendo en esta ola criminal que se produce en nuestros países. Sí, fiscal, quiero hacer énfasis en esta pregunta. ¿Hay avances en la lucha contra el narcotráfico o solo existe un relevo generacional de las cúpulas criminales, así como los consumidores de los países desarrollados? Mire, el narcotráfico tiene unas dimensiones que son muy complejas. Nosotros hemos hecho en Colombia, desde el momento en que yo llegué a la Fiscalía General de la Nación, hemos incautado más de 700 toneladas de narcóticos. Hemos desmantelado más de 800 estructuras criminales. Hemos hecho más de 3.000 capturas. Yo he firmado más de 350 órdenes de extradición a diferentes países. En mi país la extradición es un instrumento de cooperación judicial muy importante. Podemos hacer todo eso, pero si sigue existiendo ese consumo masivo de narcóticos en los países desarrollados, la oferta por regla económica se va a producir. Me decían en Francia, por ejemplo, hace poco que estuve hablando con mis homólogos en ese país, que hay 600.000 consumidores de cocaína en Francia. La pregunta es, ¿quién distribuye eso en esos países? ¿Quién distribuye esa cocaína en Holanda, en Bélgica, en Suiza, en Polonia, en Alemania, en España, en los Estados Unidos? Entonces, ante esa circunstancia, yo creo que lo que se ha dicho desde el mismo momento en que se asumió además esta batalla que hemos tenido en Colombia para no dejar caer nuestro país en la criminalidad, y que se hizo desde el mismo momento en que recuerdo yo, por ejemplo, el presidente Virgilio Barco en Colombia se lo planteó a Naciones Unidas en el año 87 en Colombia. Nosotros luchamos contra la criminalidad, luchamos contra el narcotráfico, pero exigimos corresponsabilidad en el ejercicio de la lucha contra ese flagelo, tanto en los países que consumen como nosotros lo estamos haciendo en los países productores. ¿Qué significó para el crimen organizado la pandemia? ¿Cómo modificaron sus operaciones? Una transformación total. Ellos también tuvieron, esas estructuras tuvieron movimientos. En Colombia, nosotros como Fiscalía General de la Nación no paramos. Yo he hecho como jefe del ente investigador en Colombia y director de la Policía Judicial en Colombia, con mi equipo directivo, más de 120 movimientos por el territorio colombiano desde el inicio de la pandemia. Hemos estructurado las 35 seccionales en los 32 departamentos. Es un país que tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Es un país realmente importante en términos de territorio. Más del 60% del territorio es un territorio selvático. Y en ese orden de ideas, esas estructuras también se fueron modificando, se fueron alterando, fueron cambiando las rutas. Pero lo importante de esto es que nosotros seguimos encima. La detención o captura de Otoniel, pues es un símbolo también de un ejemplo de lo que nosotros también estamos haciendo como país. Creo que
el hecho de que Honduras también esté en esa batalla, porque están en esa batalla, es muy importante. Y ayer con el fiscal general lo entendí, lo observé y creo que hay un compromiso importante del fiscal general Chinchilla para poder articular esos esfuerzos con Colombia. Sí, bueno, el último informe de Estados Unidos dice que hay una mayor producción de pasta de coca en Colombia. ¿Esto también nos demuestra que hay mayor demanda en Estados Unidos? Mire, hay una regla económica que es muy simple y dice que a mayor demanda, pues la oferta tiene que llegar de algún lado. Es un mercado y en ese orden de ideas, pues ese mercado está generando una multiplicación. Es evidente que el consumo en países como en Estados Unidos aumentaron en las pandemias y en la pandemia, es decir, hay mayor necesidad de estupefacientes en ese país por parte de los enfermos que están utilizando esas drogas. Eso está ocurriendo igual en los Estados Unidos, pero cuando vemos además la dimensión del negocio, es un negocio donde una tonelada de clorhidrato de cocaína sale de Colombia y cuesta 5 millones de dólares, y esos 5 millones de dólares se convierten en las calles de Nueva York, o esa tonelada se convierte o se recibe en 50 millones de dólares. En Europa 65 millones de euros. En Australia 195 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que hay unas dimensiones de mercado brutales. Yo creo que es necesario volcar esfuerzos también en países consumidores para combatir las estructuras criminales que existen allá, para que nosotros también podamos combatir las estructuras criminales que existen acá y hacer un enlace, que es lo que se denomina la corresponsabilidad, que el mismo presidente de la República, Iván Duque, materializó y explicó en Naciones Unidas frente a este flagelo. Todas las herramientas para luchar con la criminalidad, pero de forma simétrica en los países consumidores y en los países que al mismo tiempo ofertan este tipo de productos ilícitos. Ya para ir cerrando la entrevista y agradeciéndole esta oportunidad con Proceso Digital, ¿qué nuevas actividades criminales van despuntando y cree usted que deben ser consideradas combatir a futuro? Mire, yo creo que estoy viendo la necesidad de fortalecer nuestros trabajos y nuestra investigación criminal en términos de cibercriminalidad y de criptomonedas. Aquí hay unos vínculos muy importantes entre esas nuevas dimensiones criminales, el lavado de activos, que tiene que ver necesariamente con productos o con conductas ilegales. El narcotráfico está empezando a utilizar este tipo de vehículos. Es un tema que empieza a afectar grave a la región, y lo que yo he percibido en Europa e incluso en los Estados Unidos es que se requiere que entre todos trabajemos para frenar o para entender qué es lo que está ocurriendo y saber que el mundo criminal también muta, también se modifica, también evoluciona, y por ende nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Cree que es significativo el lavado de activos de las organizaciones criminales tanto en Colombia como en Honduras? No, por supuesto, yo creo que el lavado de activos es una actividad fundamental. Mire, nosotros hemos, en el último año y medio en Colombia, hemos en lavado de activos y en extinción de dominio incautado más de 4.000 millones de dólares. O sea, 4.000 millones de dólares es una suma ingente de recursos. Y por supuesto son recursos que vienen de la ilegalidad. Yo me pregunto cuántos recursos también están siendo utilizados por estructuras, ya no solamente en lavado de activos, en donde aparecen mecanismos, por ejemplo, de fraccionamiento o pitufeo de los recursos cuando entran a nuestros países, donde aparecen grandes casas de cambio, etcétera, o por ejemplo mecanismos de intercambio de droga por contrabando para tratar de romper incluso las economías de mercado legítimas que existen en nuestras sociedades, sino al mismo tiempo ya utilizando las criptomonedas, en donde aparecen unos mecanismos de utilización y si se quiere, de evasión de los caminos legales para que esos recursos empiecen a llegar a nuestros países. Honduras, por ejemplo, es un país con El Salvador, con Guatemala, que tienen unos contenidos muy importantes de remesas que vienen de otros países. Miles de hondureños, miles de guatemaltecos, miles de salvadoreños, miles de colombianos están en otros países del mundo trabajando legítimamente y enviando sus remesas. Bueno, puede terminar esto con las criptomonedas siendo utilizados para tratar
de lavar activos dentro de nuestros países. Yo creo que lo importante aquí es una estructura global de lucha contra el crimen, y creo que el mensaje que uno podría enviar es el siguiente: si trabajamos cada uno por nuestro lado, no vamos a poder resolverlo. Si nosotros nos escuchamos, vamos a tener un mayor entendimiento de que el crimen no se lucha solo con el Código Penal, sino se lucha con la comprensión de los fenómenos criminales en nuestra región. Usted me hablaba que ha firmado centenares de órdenes de extradición. Sí. Recientemente pudimos conocer el caso de un hondureño que también tiene nacionalidad colombiana, Ramón Mata Gualdurraga, que es hijo del narcotraficante Ramón Mata, hondureño preso en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Se dice que está preso en Colombia, que está esperando un proceso de extradición. ¿Qué conoce usted sobre este tema específico? No, puntualmente no conozco sobre el caso, ese caso concreto, pero simplemente decirle que en Colombia existen unos procedimientos reglados por la Constitución y por la ley en torno a las extradiciones. Si en Colombia hay una orden de captura con fines de extradición que firmo yo, inmediatamente, o hay un requerimiento de la Interpol sobre una persona, de forma inmediata se inicia un procedimiento en Colombia que implica un trámite ante el Ministerio de Justicia, un trámite de compatibilidad criminal en cada uno de los países, país requirente y país además que se le solicita la extradición, para que se haga el análisis en la Corte Suprema de Justicia, sala penal de nuestro alto tribunal en Colombia, y posteriormente el presidente de la República, en lo que se ha denominado por parte de la jurisprudencia un acto jurídico complejo, procede a extraditar o no al requirente, al narcotraficante o al delincuente requerido. Entonces, en ese orden de ideas, yo me imagino que debe haber un trámite correspondiente, y por supuesto Colombia pues procede, a la luz del respeto de los tratados internacionales, de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Política, a cumplir con esos requerimientos internacionales. ¿Hay muchos hondureños vinculados al tráfico de drogas y procesados en Colombia? Existen, por supuesto, de diferentes países, pero yo no quiero entrar a estigmatizar a un país en torno a esto. Mejor hay muchos más hondureños que hacen las cosas bien, que respetan la ley y que además sacan adelante sus países. Y con esta pregunta termino la entrevista. Honduras en el 2014, bueno, en el 2012 hizo una reforma constitucional para poder extraditar ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos específicamente. A la fecha ha extraditado a 21 capos de la droga, entre altos jefes y otros de menor calado. ¿Usted cree que la extradición sigue siendo una herramienta para combatir el narcotráfico en estos países donde la justicia es un poco endeble? Yo creo que la extradición es un mecanismo importante de cooperación judicial y hay que continuarlo. La extradición no significa que nuestras justicias, en algunos casos que operan inadecuadamente, entonces sean como el mecanismo para decir, como no podemos hacerlo en nuestro país, hay que extraditar a otros países. No, yo creo que lo importante es entender que hay que fortalecer la justicia de nuestros países, hay que entender las dinámicas de aplicación de esa justicia, pero al mismo tiempo utilizar también la extradición como un mecanismo de cooperación, en la medida en que todo mecanismo existente es útil para atacar la criminalidad organizada transnacional. Su mensaje final para los operadores de justicia en Honduras y en la región que combaten este flagelo del narcotráfico y otros como la trata y otro tipo de delitos. Que un mensaje de compromiso, de apoyo y por supuesto de solidaridad frente a todas las actividades que puedan afectar nuestra normalidad en nuestros países, pero también, repito, un gran abrazo y un respeto profundo por el pueblo hondureño, por su lucha, por su trabajo constante y por mantenerse en pie. Creo que nosotros somos ejemplo para el mundo, y que a pesar de lo que han querido muchísimas personas de criticar nuestros países, pues nosotros seguimos estando en pie, y hay millones de ciudadanos de este país que, entiendo como lo hacen en el mío, se levantan por las mañanas, salen a trabajar y se sostienen en medio de las dificultades que históricamente hemos tenido en nuestros países.
Sí, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros lectores, internautas de Proceso Digital y Departamento 19. En esta oportunidad nos acompañó el fiscal de la República de Colombia, el doctor Barbosa, con quien hemos sostenido una plática y luego de que él ha estado en el país para reuniones con su homólogo, el fiscal hondureño Óscar Fernando Chinchilla. A todos ustedes les recomendamos que esta misma entrevista la pueden consultar y ver en el momento que ustedes lo deseen en nuestras plataformas digitales. Gracias.